A mí no me interesa lo que pasa bajo una sábana contigo y otra persona. Lo que hagas en tu casa, lo haces en tu casa. Pero cuando quieren las decisiones personales convertirlas en normativa social, acepta que hay un debate que hay que desarrollar. ¿Y por qué tú y la gente tendría que decidir sobre mi vida y la de mi comunidad? Porque si a ustedes no les afecta. No, espera. ¿En qué le afecta al Estado, por ejemplo, que yo me llame Yana? Y si mañana se aprueba el matrimonio igualitario, tú no vas a ir a buscar un hombre para casarte. Nos acompaña esta mañana Yana Camacho, la pueden encontrar en redes como una periodista trans. Bienvenida, Yana. Hola, Yana, ¿qué tal? @periodista trans. Gracias, un gusto, gracias por el espacio. Y sí, pues es un mes donde todo el mundo se acuerda de nosotros, de nosotras, de nosotres. Y escuchaba mucho la crítica de que muchas empresas este año no han puesto su logo en sus redes sociales. ¿Pasó de moda? La banderita. No, yo creo que se están alineando un poco también las empresas, lamentablemente, con esta tendencia que viene pues de Trump y otros países a nivel mundial, ¿no? Argentina es un ejemplo de ello. Sin embargo, yo tengo que decir que si bien no han sido visibles, porque, a ver, nosotros la tenemos clara, o sea, no solamente con visibilidad vamos a lograr derechos. Ese es uno de los caminos que nosotros, nosotras y nosotros utilizamos, ser visibles, ¿no? Mencionarnos, que se hable de nosotros, de nosotras, de las cifras de violencia sobre nosotras. Esa es la parte, digamos, legal, estadística, lo que nos da el marco para, digamos, vivir con igualdad como todos y todas. Es la visibilidad. Ahí entrarían los loguitos, las banderitas en el mes del orgullo. Pero la otra parte es la parte del trabajo real que puedan hacer las empresas. Estamos hablando solo de las empresas. A la interna, ¿no? Y este mes, como todos los años anteriores, a mí de forma individual y de forma colectiva, porque yo formo parte del Observatorio de Derechos Humanos de LGBTI de Perú, yo soy la coordinadora del observatorio, nos han convocado para tener charlas, talleres sobre no discriminación en espacios laborales, ¿no? Hablar también un poco sobre esta ley 33-32-1 del uso de baños, ¿no? Entonces, o sea, eso no ha parado, ha sido igual. Pasa que sí, claro, las empresas están siendo un poco más estrategas y no lo están poniendo en su loguito porque no quieren perder quizás alguna alianza o algún financiamiento con alguna instancia del Estado o pública, pero a la interna lo siguen haciendo sus talleres para su personal, ¿no? Que es lo que a las empresas les importa, ¿no? Entonces, yo lo he visto bien en ese sentido, porque también siempre se criticaba que solo utilizaban nuestros colores como marketing, ¿no? Entonces ya por ahí alguien salió a decir, si usaban la bandera de colores, que estaba mal. Y ahora que no las ponen, que también está mal, ¿no? Entonces, pero yo creo que es más complejo que solo eso, ¿no? Claro, o sea, poner la bandera de colores, o sea, no está ni bien ni mal necesariamente, pero si la pones solamente para que la gente piense que estás detrás o que apoyas una causa y una lucha y no lo estás haciendo y en tus políticas internas no tienes realmente reglamentos ni normas que puedan proteger a esta comunidad, sí me parecería mal que la pongan, ¿no? O sea, digamos, una empresa que no contrata personas trans, por ejemplo, no debería poner el arco iris. Y lo más curioso es que bueno, las empresas están hablando también sobre el tema de implementar nuevos baños con esta ley, porque claro, si yo utilizo el baño de mujeres ahorita estaría yendo contra la ley, pero al mismo tiempo yo puedo citar a la Constitución, ¿no? Que habla de no discriminación de ninguna índole, que habla sobre la libertad. Entonces hay una contraposición ahí, porque claro, sabemos que la Constitución está por encima de cualquier ley, ¿no? Pero viene ahora esta batalla, esta discusión también ya personal, comunitaria, o con las empresas. ¿Qué hacemos? ¿Hago valer la ley? ¿Hago valer la Constitución? ¿Qué me va a pasar si apoyo esta causa? Pero ¿no? la Constitución es interpretable en ese sentido porque habla de dignidad también y tú defiendes la tuya, evidentemente, pero muchos padres pueden decir yo defiendo la dignidad de mis hijos, de mi hija pequeña, ¿no? Es evidente que las democracias son definidas también en cuanto a qué tan buena es una democracia en función a qué tanto puede proteger los derechos de las minorías. Ese es también uno de los aspectos que se califican de una democracia. Pero al mismo tiempo estamos aquí en líneas grises. Es decir, cuando los derechos de las minorías empiezan a afectar la percepción, la dignidad, la identidad de la mayoría en el país, ¿no? Y ahí hay aspectos debatibles. En eso sí creo que no me vas a... Por supuesto. No lo vas a negar. El tema de los baños lo has planteado tú y a mí me parece interesante. Yo quería poner una fotografía que les pasé a ustedes en el chat que tenemos. Esta persona
que hace algunos años ingresó, él es biológicamente hombre, entró a un baño en un colegio de Huancay y fue encontrado en ese colegio, fue detenido. Y él se identificaba Ella. como mujer. Ella. Bueno, biológicamente hombre y se identifica como mujer. La reconoces como mujer. ¿Te parece correcto que se haya vestido como mujer e ingresado a un baño con escolares? No se viste como mujer, es mujer y por tanto su expresión de género, que es la vestimenta, va correspondiendo con su identidad. Ya, te concedo eso. ¿Y te parece correcto? Y justamente de eso se trataba. Ustedes hablaban de narrativas más temprano, de este caso que fue una fake news y que la creíste tú y hasta el día de hoy la sigues creyendo. Porque escúchame. No fue ninguna fake news. Está en los videos. Por supuesto, ella entró al colegio porque sí es una persona trans que tiene, digamos, unos problemas de salud mental. Problemas de salud mental, ¿no? claro. Y se vistió como escolar. ¿Por qué? Porque ella quiso hacer un challenge de TikTok y demostrar que como es pequeñita de talla, podía pasar la puerta del colegio. Lo logró. Se grabó, nunca ingresó al baño del colegio y eso lo corroboraron las cámaras de seguridad del propio baño. Cuando la policía fue a hacer la investigación, fue alguien que lamentablemente, como tú, se creyó la idea de que las personas trans somos peligrosas per se, ¿no? Entonces dijo, una trans ahí, los niños. Nunca en las cámaras vieron que se acercó a los niños, ni mucho menos que se metió al baño. No, entonces, y estas no, noticias no le concederías, reprodujo. perdón, fue intervenida por las autoridades. Por eso, porque una madre de familia dijo, se le hizo un peritaje psicológico. Exacto. Se determinó que... Y fue puesta en libertad a las 24 horas. Sí, fue puesta, a las 48 horas fue puesta en libertad. Ajá. Y se determinó en el peritaje psicológico que ella creía que su identidad era la de una mujer. Ajá. ¿Ok? Y ahora explícale eso a los padres de familia. ¿No te parece que ellos tienen el derecho de cuestionar quién ingresa con sus hijos menores de edad, 7, 8, 9 años? ¿Quién tiene contacto con ellos? Por supuesto. O sea, ¿tú crees que un challenge de TikTok justifica lo que ha hecho? No, estoy diciendo que era una persona con alteraciones de su salud mental. O sea, no una persona como tú y yo con los 5 sentidos, ¿no? Pero bajo esa premisa que tú dices, yo, por ejemplo, mañana podría proponer una ley para que tú y todos los padres no carguen a sus niños sobre sus piernas, porque si dicen que los padres de familia, padres, tíos, abuelos, son los principales abusadores de menores, entonces lo lógico sería que tú no tengas contacto con tus hijos, ni que sientes a tus hijos en tus piernas, porque podría ser un agresor sexual. ¿Eso te parece lógico? Por supuesto que no. Y en el caso nuestro no hay ninguna sola data o estadística, ni de la Fiscalía, ni de la Policía, ni del Ministerio de la Mujer, que diga que las personas trans somos potenciales agresoras sexuales, mientras que los familiares lo son. Entonces, así de ilógico es que mañana digamos, padres de familia o abuelos están incapaces de cargar a sus hijos o a sus nietas o a sus sobrinas sobre sus piernas porque podrían tener tocamientos indebidos. Así de ilógico es. Así de lógico es. En general, yo entiendo que los padres estén preocupados por lo que pasa dentro, en el interior de los colegios, y me parece perfectamente válido y razonable que no quieran que ningún adulto extraño entre al colegio. Por supuesto. Eso en ese colegio y en todos los colegios. Finalmente, por eso es que ella, no tengo su nombre, perdón, fue detenida y fue puesta y fue finalmente llevada a una comisaría por haber ingresado a un colegio siendo una persona extraña. Talía Solís. Talía, ok. Sí, pero quería incidir en el asunto este de los agresores sexuales, ¿no? Y además recuerdo que son familiares y del entorno de la víctima. Sí, no, eso es una realidad. No en un baño. Al margen de mi posición personal, aquí mi trabajo es contrastar tus argumentos, ¿no? O sea, aquí no hemos venido a hacerte un eco. Acá tenemos que poner a prueba tus argumentos y que quienes nos están viendo entiendan si ello tiene sentido o no. No, esa es la idea. Pero bajo esa premisa de que son los hombres normalmente, ¿no? Aquellos que agreden sexualmente. Familiares. Sí. Entonces, un hombre trans, es decir, que nació biológicamente mujer, por serlo, por sentirse hombre, ¿tú crees que adquiere esa identidad de agresor también? No, es por eso que justo en nuestro país... Porque acá hablan de Perú, país de agresores, ¿no? Exacto. Entonces, y es por eso un hombre trans es un agresor por definición. Es por eso que los hombres trans aquí en el Perú, si tú vas y revisas las redes de los movimientos de hombres trans, no se llaman, en su mayoría, hombres trans, se llaman trans masculinos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la palabra hombre tiene una carga ya negativa y que tiene que ver con el patriarcado, con el machismo, con la violencia. Entonces, ellos no se asumen como hombres trans en su mayoría, sino como trans masculinos para evitar justamente el término o la palabra hombre, pero por todo lo que al cae. margen de cómo se llamen, si su identidad es la de hombre, solo por tener la identidad de hombre, ¿asumen también el pasivo de ser potenciales agresores? No, porque las estadísticas dicen que son hombres
familiares de las víctimas de agresión sexual y no hablan de hombres trans, hablan de hombres cisgénero, incluso heterosexuales, ni siquiera personas por LGBT, número, pero ni por siquiera por número, pues, LGBT. porque claro, la estadística siempre va a hablar de la mayoría. ¿No? ¿Cuántos hombres transgénero Pero habrá en el Perú? empezaste esta Probablemente una entrevista minoría. hablando de mayorías, total. Entonces, a veces le damos la razón a las mayorías y a veces no le damos la razón a la mayoría. No puede ser eso, ¿no? Evidentemente. Entonces, No sé qué has tomado de mis palabras que implique eso. no, porque básicamente era pedir a las mayorías opinión sobre las minorías. ¿Por qué la mayoría tiene que decidir sobre nosotros y nosotras y nosotres? Porque evidentemente somos David versus Goliat, somos más pequeños, somos un grupo más reducido. Pero para rescatarlo justamente este tema, es importante decir que este proyecto de ley no se llama proyecto de ley del uso de baños de personas trans, porque evidentemente el congresista Muñante y este grupo conservador, digamos, extremo, religioso, fanáticos, diría yo, ellos hablan, esta ley se llama Ley para proteger la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, que como lo hemos visto, lo quieres tú, lo quieren, me imagino todos, lo quiero yo, tengo sobrinos, tengo sobrinas, yo también quiero proteger la indemnidad sexual. Y si tú me traías un proyecto de ley así, seguramente yo lo firmaba con ojos cerrados, pero cuando lees la letra chiquita, que es el artículo número 5 sobre el uso de los baños, te das cuenta que además esa ley no tiene un sustento técnico más que prejuicios y como muchas personas señalan, la posibilidad de que una persona trans sea agresora sexual, ¿no? Entonces, pero el término indemnidad sexual quiere decir que nadie debería intervenir en el desarrollo de la sexualidad del menor. Eso se llama indemnidad sexual. Y supuestamente el argumento es que cuando una niña me vea entrar a mí al baño de mujeres, yo voy a alterar su desarrollo de sexualidad porque me va a ver y se va a confundir. Y esa confusión al verme le va a afectar su indemnidad sexual y ese es el argumento de la ley. Número 1, yo he entrado desde mi transición al baño de mujeres siempre y no he tenido un solo problema. Es probable, y yo digo por dos cosas. Uno, de repente, si no me escucharon hablar, no se dieron cuenta que era trans y pasé y estuve al costado lavándome las manos con las niñas, usando el mismo baño con sus mamás, con sus tías, quien fuere. Y no se dieron cuenta, o dos, sí se dieron cuenta que era una mujer trans y dijeron, oye, es lógico que ella tiene que estar acá, no la vamos a poner al baño de hombres, ¿no? Pero porque las niñas, seguro que ni cuenta se dio, porque los niños ni si cuenta se dio que yo era una persona trans, o sea, no afecté nada su indemnidad sexual. Sin embargo, con esta ley, los hombres trans, que bien ha señalado, tendrían que entrar al baño de las niñas. Y más bien, cuando una niña esté lavándose las manos y vea por el espejo que entra un hombre con barba, porque los hombres trans ya no tienen pecho, o sea, se ven como hombres, eso sí les va a generar miedo, eso sí les va a generar, mamá, ¿por qué un hombre está entrando al baño con nosotras? La mamá tendrá que explicarle la existencia de las personas trans, o sea, creo que lo contrario a lo que esa ley buscaba, le va a tener que explicar, sabe Dios cómo, ¿no? Que él nació como mujer, que tiene vulva, pero que se desarrolló como hombre, ¿no? Y eso sí, creo yo, podría afectar la indemnidad sexual. Eso sí le podría confundir a la niña. Entonces, en realidad, esta ley solamente es prejuicios y solamente... O sea, eso de los niños es lo más asqueroso que puede haber. Y yo se lo he dicho a Alejandro Muñante. Y es por eso que él ha salido en podcasts religiosos a hablar de mí, a tratarme masculino, como hombre, etcétera. Porque él sabe quién soy y evidentemente siempre estoy en contra de sus posturas. Y justamente... es lo que está buscando, y a mí eso es lo que siempre yo detesto, que agarren a los niños, a las niñas, a los adolescentes como excusa, como escudo para camuflar su transfobia. Porque yo sé que la preocupación de muchos padres de familia, como la mía, que tengo sobrinos y sobrinas que adoro, es protegerlos de personas que les puedan hacer daños. Pero eso no va a ser, tú no me vas a ver a mí diciendo a mi sobrino, no te acercas a esa familia afrodescendiente porque pueden ser peligrosos, ¿no? No porque nos pueden robar, no porque nos pueden... No, eso es caer en prejuicios y en argumentos que realmente no deberían entrar en la discusión. Yo me quedo atento al debate entre Martín y Yana, pero claro, al final lo que se busca son dos cosas, creo yo, desde mi posición. Dirán algunos caviar, progresista, pero claro, en primer lugar es detener las narrativas. ¿Por qué? Porque al final las narrativas empiezan a crear un tema de un lenguaje. Entonces este lenguaje, el lenguaje inclusivo, yo soy simpatizante del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque abarca la diversidad de lo que existe, porque es una realidad, Martín, existe una diversidad. Y por otro lado, desde el Estado lo que tiene que hacer es... Ojo, yo no lo niego, desde que lo planteas como debate, yo creo que mi trabajo aquí es no ser eco. No, está bien, ¿no? sí, y tratar de contrastar sus ideas. Está bien, sí. Puedo creer o no creer, y si quieres luego hablamos del lenguaje inclusivo. y lo otro es el tema de, o sea, las personas trans, o sea, los trans masculinos, son personas vulnerables. El papel del Estado es no atentar contra las personas vulnerables, sino todo lo contrario. Así como defendemos a las personas que han sido víctimas
de masacres, de lesa humanidad, los dedos, etc. O sea, son personas vulnerables y tenemos que, o sea, se tiene que ir una legislación para proteger, no condenar, no perseguirlos, no atacarlos, como lo que hay en estos momentos desde el Congreso. O sea, hay una persecución legal, legislativa, para arrinconarlos, para desaparecerlos. O sea, lo que hace el señor Alejandro Muñante es algo totalmente reaccionario. ¿Por qué? Porque, claro, como yo no pienso así, creo una ley, utilizo el aparato público, Exacto. utilizo el Parlamento, sencillamente para desaparecerlos del mapa. Pero mira, y eso te planteo algo. eso es muy, muy terrible, porque lo que crea es, o sea, desaparecer a personas que son vulnerables de la esfera pública. Pero mira, la Comisión por la Igualdad y los Derechos Humanos de Reino Unido, y no me vas a decir que Reino Unido pues es una teocracia como Arabia Saudita, ¿no? O Irán. Reino Unido, la cuna de la ilustración, del progresismo global. Esa comisión, que es el ente regulador oficial, ha determinado en Reino Unido que los baños para mujeres son los baños para aquellos que biológicamente han nacido mujeres. Y ya zanjan con ley eso. Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, ha dicho, finalmente alguien que ponga claridad sobre el tema. Y ya está, zanjado. Entiendo lo que tú señalas, que qué pasa si alguien que tiene apariencia de hombre, pero nació mujer, entra a un baño De mujeres. de mujeres. O sea, entiendo ello, o sea, yo doy cabida a ese debate, ¿qué hacer en esa circunstancia? Pero en Reino Unido, que se ha analizado el tema a profundidad, y ahí no es que, como tú puedes señalar, hay un movimiento reaccionario, religioso, conservador, como en Perú. Reino Unido, de hecho, está lejos de ello. Se ha determinado lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, al menos me concedes que hay argumentos que deberían atenderse y no todos están basados en la discriminación, ¿o no? Discriminación es todas las diferencias que hacemos entre las personas. Ustedes sí, ustedes no, tú sí, tú no. Eso es un acto de discriminación. Entonces nosotros cuando hablamos de mujeres en su diversidad, evidentemente cuando vemos que todas las mujeres entran a un lado y nosotras no, es discriminación, evidentemente. Pero ya que lo mencionabas, hay lugares como Japón, ¿no? Justo hace poco estuve en un live con personas trans en Japón, donde no hay leyes a favor de la comunidad LGBT, tampoco en contra, pero no hay ningún movimiento que cuando vea a una mujer trans entrando a un baño de mujeres haga algo, un escándalo o pida que haya una ley como en Inglaterra, como en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque tiene mucho que ver con la facción digamos, conservadora que esté en el gobierno, como ahora lo es Renovación Popular y los fanáticos religiosos que tienen, como la Pastora y Muñante y toda esa gente, ¿no? Que buscan girar el foco o la luz de los verdaderos agresores, que pueden ser, y ya se lo hemos dicho varias veces, que hay, y todos conocemos casos de pastores, de curas, pedófilos, agresores, y en lugar de hacer leyes para ellos o promover una ley para que baños para niños Pero eso ya adecuados, existe, además, está en el Código Penal. Si Sí, eres pero- agresor sexual, está en el Código Penal. por supuesto, pero claro, entonces, ¿por qué no sacar, y por qué sacan esa ley de los baños entonces por la indemnidad sexual de los niños, si ya está en el Código Penal? Porque evidentemente no lo hacen con ese objetivo, y eso es lo que se demanda, ¿no? O sea, como decía Rosa María Palacios en un video muy acertado que decían, es simplemente buscar hacer nuestra vida más miserable. Porque la gente no tenemos oportunidades laborales. Ni yo, que sí he ido a la universidad, he tenido que 2 años estar en una peluquería, no tengo ningún problema de haber trabajado en ello, pero porque no me daban el espacio simplemente por ser una persona trans. Porque me dijeron, el Perú no está preparado para periodistas trans. No está preparado para profesionales trans y nunca lo va a estar. Entonces, ¿por qué si mi camino o mi desarrollo cuesta abajo, es más difícil, me quieres hacer la vida más difícil todavía? Eso es simplemente con la intención de que desaparezcamos, de que no quieres que vayamos a centros públicos, porque claro, por la intención de no ir a los baños, ¿Crees que se dejarías está de ir. criminalizando potencialmente a los trans? por supuesto. Se les considera agresores per se. Sí, ¿Y no es lo mismo cuando se dice Perú, país de agresores? país de violadores, dice. Sí, pero bueno, cambio la palabra por eso Ah, mismo. Por eso mismo, sí, pero está bien. lo has dicho bien. Sí. Ya, ¿no se les criminaliza a todos los hombres de este país? Sí, lamentablemente las estadísticas apoyan ese tipo de argumentos, ¿no? O sea, cuando vemos las cifras de agresores, de menores, de mujeres, lamentablemente los hombres cisgénero, ¿no? Heterosexuales Sí, pero, a ver, encabezan ¿qué- la qué- lista. O sea, ¿Qué- entiendo pero ese qué- argumento, pero de, qué te- entiendo qué ese te argumento dice? de no todos los hombres, Sí, no todos pero- los hombres abusan. No Es to- verdad, no todos los no- hombres no son abusan, iguales, pero casi claro. todos los que abusan son hombres. Exacto. O sea, a mí me da miedo, me da mucho más miedo Exacto. caminar en la calle Pero- y cruzarme con un hombre cisgénero heterosexual que cruzarme con Ya, una chica trans. la mayoría que roba celulares es hombre. Entonces, Perú, país de
Pero estás mezclando papas con Sí, camote. pues. No, Sí, es que Martín, ahí estás mezclando papas con pero camote. yo trato de seguir el argumento. Es decir, ¿qué dice la estadística? Que la mayoría de agresores sexuales son hombres. ¿Ya? Por tanto, de ello yo extrapolo que Perú es un país de violadores. ¿no? Ya. No puede decir más. O sea, eso es lo que tú, eso es lo que tú estás diciendo. Martín, Sí. yo creo que tu liberalismo Sí. o tu posición liberal no es tan liberal. Te veo así como a veces Pero es lo como, mismo que- como Cabero. Claro, que a veces sí, a veces no. Claro, liberal cuando me conviene y liberal cuando Por supuesto. es cuando hay otras personas. no, es que- Finalmente una cosa es decir, claro. mira, sí, es que efectivamente esa es, Es una que realidad mi- que está mi ro- sustentada en mi- estadística. mi rol aquí no yo es estar como dando de la hombre, razón. No, está yo como bien, hombre está diría, bien. oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a cuestionar, o sea, este tema, por ejemplo, las conversaciones entre hombres, estas cosas que suceden mucho. En vez de decir, oye, sí, pues no, de verdad tendríamos que de repente bajar un poco la guardia, en lugar de ofendernos tanto porque digan Perú, país de esto, decir, bueno, ¿dónde hay trabajo para hacer? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos criar a los niños? En vez de decirle a las eso me niñas parece genial, cómo sí. cuidarse para no ser víctimas, empezar a enseñarle a los niños cómo no ser victimarios. O cómo creamos políticas para insertar Oye. al mundo laboral a las mujeres En trans. provincia, Por una vez que ejemplo, fui ¿no? para una marcha del orgullo, en una discoteca estaba prohibido que las mujeres vayan con faldas o minifaldas, porque eso provocaba a los hombres que estaban alcoholizados. Por tanto, en esa discoteca habían dicho que tenían que ir mujeres siempre con pantalón, para no provocar a los hombres. O sea, en lugar de decir al mañoso que meta la mano a una mujer, se le saca la discoteca, no, es Pero la si es mujer. una tontería. tiene que- por Te supuesto. doy toda la razón. Lo Pero que es pasa que es que justamente las personas que tienen esos argumentos van en la línea que tú decías. No, porque cuando él dice, por ejemplo, que no soy tan liberal como digo que lo soy, o sea, yo creo en las libertades personales. A mí no me interesa lo que pasa bajo una sábana contigo y otra persona. Si la otra persona es mayor de edad, adulto, y tiene la posibilidad de elegir libremente su opción sexual, que elija lo que desea. Lo que hagas en tu casa, lo haces en tu casa. Pero cuando quieren las decisiones personales convertirlas en normativa social, al menos acepta que hay un debate que hay que desarrollar. Y es un debate No, en el ¿Y que por hay qué- varias ¿Y por posiciones. qué tú y la gente tendría que decidir sobre mi vida y la de mi comunidad? Porque si a cuando- ustedes no les afecta. No, espera. ¿En un qué le momentito. afecta al Estado, por ejemplo, que yo me llame Yana? Yo he hecho un proceso judicial y he cambiado mis datos en mi DNI. Sí. Entonces, ¿a qué le afecta? Por ¿Por qué la gente tendría que oponerse a que yo tenga mi nombre? ¿Y qué te afecta a mí o al Estado peruano que yo me llame Yana? En nada. Yo personalmente no tengo sale- ningún inconveniente si mañana con se ello. pone el matrimonio igualitario, tú no vas a ir a buscar un hombre para casarte. O Eloy. O sea, no. O ni tú vas a ir a buscar una Perdón, mujer para casarte. yo, O sea, yo ¿en qué tampoco me afectaría que un opongo al matrimonio haya? igualitario. Es una decisión entre dos adultos Ah, responsables. tu problema es con las personas trans. No, yo no tengo ningún problema. Es que ahí va. O sea, entiendo que son un colectivo victimizado. Yo lo entiendo. Vulnerables, ¿ya? son Son un vulnerables. colectivo vulnerable. Y la función Y- del es justamente Está bien. no hacerlo más Proteger al vulnerable. Oye, yo ejemplo. empecé diciendo eso. Yo empecé. Calidad de una democracia se mide en función a su trato con las minorías. Pero. Por supuesto que sí. Pero- No, pero, típica, ¿no? pero me estás diciendo a mí Ajá. que yo te estoy victimizando. Yo lo que trato es contrastar tus argumentos porque este es un debate social válido. Por supuesto. Es un debate Pero, por social. ejemplo, y tú has mencionado, y eso es un estereotipo y un prejuicio, hablar de nosotras como un tema sexual. Claro, debajo de pero tus sábanas solo- es como que sexualizando siempre su existencia, ¿no? Siempre Vale. se sexualiza, porque, o sea, todos tenemos identidad, y justo acá he traído para arreglarles identidad sexual, lo tenemos todos, todas, todes, ¿no? No solamente las personas LGBT o trans, pero sí llega por ese lado. Lo que hagas en cuatro paredes, con las sábanas, ¿no? O sea, oye, o sea, todo nos reduce a la parte sexual, a la parte Claro. de lo que vemos en nuestra intimidad. Es más, No, en otros no tiene sitios nada que ver. no quiero verte, porque yo- no hay yo periodistas creo- en televisión abierta, no hay periodistas Exacto. trans en televisión abierta, no hay, por lo menos yo nunca he visto un cajero de banco que sea transexual, ni hombre transexual, ni mujer transexual tampoco. Es una No he realidad. visto nunca jueces, ni fiscales, ni contadores, o sea, que seguramente los hay, pero seguramente deben costarles muchísimo conseguir estos trabajos, sobre todo cuando son de cara al público, precisamente por prejuicio. Y finalmente terminan ustedes condenadas, y perdóname si es que suena a que estoy siendo condescendiente o algo así, pero a trabajar o en el espectáculo, donde terminan siendo siempre ridiculizadas, o en las peluquerías, como tú decías que tuviste que trabajar un buen tiempo allí, Y esas son las o en la narrativas. prostitución, que son las es narrativas peligroso. que ustedes hablaban, ¿no? Claro, si siempre te muestran el reportaje de la trans prostituta, evidentemente tú vas a creer que todas las trans son prostitutas. Está mal, eso ¿no? está mal. ¿No? Por ejemplo. Entonces, esa es una narrativa. Ahora, la gente muchas veces acepta
que le pintes el pelo, que se hagas las uñas, en el caso de los hombres que les des placer sexual, porque el trabajo sexual de la prostitución de mujeres trans existe porque hay hombres que consumen eso. Entonces, hay ciertos roles en los que te ponen, o hazme reír, como lamentablemente hemos visto, ¿no? En sketches hay chicas trans cómicas, ¿no? Hazme reír, todo lo que tú quieras, pero si tú vienes a hablar de derechos, ahí sí no. O sea, la trans que incomoda al sistema, esa sí no es aceptada. Yo acepto que me tiñas el pelo, pero no que me vengas a hablar de leyes. Yo acepto que me des placer sexual, pero no acepto que me hables de derechos humanos. Entonces, ese es el problema. Y yo, por ejemplo, recuerdo, quizás tú no lo recuerdes, pero la primera persona que a mí me dio una oportunidad laboral después de mi transición fue Liz y Felipe, que trabajamos, que son tus amigos, y trabajamos en una consultoría, me acuerdo, contigo. Y fue porque Liz venía de España, venía de Europa. Ella no le importó mi identidad de género, no le importó mi expresión de género. Y simplemente porque ella y yo habíamos trabajado juntas anteriormente, se fue a Europa un par de años, regresó, me buscó, no sabía de mi transición y me dio trabajo. O sea, y la siguiente persona que me dio trabajo también fue una persona que vino del extranjero. Entonces, tendría pues que buscar a personas que vengan con esas ideas o con de mundos más abiertos donde no importe en realidad tu identidad de género, tu género, sino el trabajo, ¿no? Entonces, y lo menciono porque a mí me dijeron que no podía trabajar, no porque no tenía las capacidades o las habilidades o la experiencia, porque yo la tenía. Muchas compañeras trans no lo tienen. En realidad el 50% no acaban ni el colegio siquiera, de acuerdo a la data. Evidentemente tú no le puedes pedir, ahí no le puedes aplicar meritocracia a una chica trans que está prostituyéndose, que probablemente tenga VIH y quiera insertarse laboralmente. No le puedes decir meritocracia, porque no va a tener, evidentemente, ¿no? Yo misma, muchas de las personas con las que yo estudié en la universidad, y yo siempre fui quinto superior, tercero superior, cuando yo transicioné perdí toda oportunidad laboral y mis compañeros se fueron al extranjero a estudiar, han sido directores de comunicaciones de diferentes ministerios y yo me quedé estancada por transicionar. O sea, ese fue el costo que yo tuve que pagar por decidir ser una persona trans. Y solo para cerrar, para poder hacer esa discusión, hablaste de opción, y eso no es una opción sexual. Es más, por eso justamente traje este cartelito, porque... si no decides, no eliges. Porque no elegimos ser una persona LGBT. En todo caso es orientación sexual, para cuando a veces la gente dice, yo acepto tu opción. No, yo acepto tu orientación sexual o tu identidad de género, si es que así lo consideras. Entonces, ¿por qué? Y ustedes lo hablaban más temprano, venía escuchando en el camino, que cuando tú eliges algo dices, ok, te mereces lo que te pasa por elegir hacerlo, ¿no? O sea, si validáramos que es una opción, dirías, si te vulneran, si te pegan, si te violentan, es porque tú optaste por ser gay, trans, lesbiana, que no es el caso, ¿no? Y eso agrégale, por ejemplo... que el pobre es pobre porque quiere, finalmente diríamos como con lo fácil. Yo tengo una cosita, nada más. Quería preguntarte, Yana, o sea, primero comentar sobre el tema de la representatividad de la que muy bien hablabas, que es, evidentemente, si es que yo no veo a ninguna chica trans profesional representada, o sea, si yo no veo una abogada trans rompiéndola y soy trans, no va a estar dentro del imaginario, yo podría ser abogada. Entonces, por eso es importante el tema de la representatividad y por eso es importante lo de las cuotas. Pero quería preguntarte ya, porque además nos está ganando el tiempo, yo tengo la sensación de que estamos retrocediendo en términos de los derechos de la comunidad y de muchas otras minorías. Pero una amiga hace poco me decía, sí, pero es cíclico. O sea, estamos retrocediendo un poco, pero luego vamos a avanzar más. Y de repente hemos avanzado mucho y muy rápido. Y por eso es que toca, ¿no?, ese tira y afloja. ¿Cómo sientes tú que está evolucionando la situación en términos de derechos de tu comunidad? ¿Estamos de verdad en un retroceso? Claro, en realidad, como decía nuevamente, hay dos espacios o dos caminos que recorrer. Por un lado, la parte legal, las leyes, las ordenanzas y todo lo que se pueda dar. Y por otro lado, la parte social, que es la visibilidad, los medios de comunicación, la representación en el cine, en el arte, etcétera, ¿no? Entonces, separando estos dos espacios, acá sí nos hemos estancado. Y en realidad llevamos 200 años estancados, porque en los 200 años del Perú no ha habido una sola ley a favor de alguna demanda LGBT, que actualmente es, número 1, tener una ley que reconozca la identidad de género de las personas trans. Número 2, una ley que reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Aunque se ha avanzado. Número 3, el reconocimiento en el Código Penal de los crímenes de odio, crímenes basados en prejuicio. Número 4, el reconocimiento de familias homoparentales, ¿no? Son algunas de las demandas de la comunidad LGBT peruana actual, de la población LGBT peruana actualmente. Y en eso no se ha discutido todo, pero no se ha llegado. Entonces, el tema del DNI, lo del DNI me parece increíble. Claro. Para tú poner un nombre
tengo que tu ganar un nombre, juicio. tienes que hacer un juicio y gastar un montón de dinero. ganarlo. Y ganarlo. Y Claro, encima porque tienes que, puede perder también. tienes que pelearte ahí con el RENIEC, porque el RENIEC a veces ni siquiera acepta las sentencias judiciales. Exacto, O sea, cuando eso el me juez dice parece- a favor, ¿no? Y a favor te concedo tu nombre, René, sale Apple, ¿no? Y sale a apelar bajo la consigna de que está protegiendo el Estado peruano y en realidad Sí. nuevamente en que él afecta al Estado. O sea, tienes que gastar mucho dinero por ser como eres. O sea, por hacer valer tus derechos. Entonces nos hemos estancado, exactamente, nos hemos Entonces- estancado en nuestros derechos, pero sí quizás tu amiga o la apreciación de las personas es que en este otro lado se ha avanzado porque se habla más del tema. Y eso que podría ser cíclico, que estamos retrocediendo solo para avanzar con fuerza, sí, y eso se llama cambio generacional, ¿no? O sea, cuando ya no somos nosotros, en 20 años seguramente, porque nuestros menores, en realidad la mayoría, la gente que está metida en las redes sociales, etcétera, ni les importa, o ni les importa o están a favor. Son pocos los que están en contra, como sus padres, sus tíos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más triste? Porque, claro, muchas personas LGBT son infelices o seguimos en la marginalidad o el lado de la vulnerabilidad, porque, claro, crecieron escuchando a sus padres decir, esos maricones de M, esas machonas, esas travestis, ¿no? Entonces, si el niño o la niña descubre que es LGBT, no se lo va a querer contar a su mamá o a su papá porque sabe que creció en un entorno que los rechaza, ¿no? Y dicho sea de paso, la ciencia no ha demostrado ni si se nace o se hace. Yo diría que nacemos. Por tanto, todas las personas que tengan, y que me estén escuchando, y que tengan hijos en sus casas, si sus hijos, hijas son LGBT, ya lo son. No hay nada que puedan hacer, solo esperar que aflore su valentía, su valor para decirlo, para expresarlo. Pero nada pueden hacer para impedir que una persona LGBT no lo sea, porque ya lo es. Todos los niños actualmente, niños y niñas, uy, parece como una revelación. Una revelación. Raúl, tú no tienes hijos, ¿no? Oye, Te has asustado, te has asustado. Sí. Oye, A mí me gustaría hacer, Sí, Ale. un apunte para la mesa. No sé si ustedes han observado que, sobre todo en esta gestión del Congreso, se ha reincidido mucho en los argumentos para legislar en contra de estas minorías a los niños, ¿no? Por ejemplo, el tema de los baños es que los niños están expuestos. En el tema del lenguaje inclusivo para textos escolares es que no queremos que los niños no entiendan qué es lo que dicen sus libros del colegio. En el tema del matrimonio igualitario, que recientemente fue modificado por el jurista Alejandro Cabero, se aceptaban un montón de cosas como régimen patrimonial, pensiones, decisiones médicas, visitas íntimas en centros penitenciarios, pero no la adopción, ¿no? de niños. Entonces, ¿ustedes creen que esos grupos conservadores, su nuevo escudo, digamos, para legislar en esta materia son los niños? bueno, siempre se ha utilizado a los niños, evidentemente, porque es una realidad. Es una realidad. O sea, no solamente es una realidad. Pero también mujeres que se pueden ser violentadas. Y hay muchas que han salido a decir, yo no quiero que, aunque se vea como mujer, alguien con genitales de hombre entre a un baño de mujeres. O sea, eso también puede ser respetable y atendible, ¿no? Y yo quería ir a lo que tú señalabas, cuando mencionaste a estos grandes amigos que tengo, a Lidia, Felipe, efectivamente, ahora que lo mencionas, trabajamos esto hace varios años. Y es que, o sea, yo, para empezar, estoy de acuerdo con muchas de las demandas de los colectivos LGTB. Así como Liz, yo viví muchos años afuera. De hecho, viví en Reino Unido también, así como en España. Y en Reino Unido acaba de aprobarse a través de la comisión Qué ya coincidencia que estés de acuerdo con lo que el último acaba de sacar. Con lo que ha sacado. No es que esté en coincidencia, es que te estoy mostrando los argumentos para que tú me los repliques. Porque si no, esto no tendría ningún sentido. Sí, por supuesto. Hubiera sido un té, una conversación en la que todo el mundo está de acuerdo. Y aquí mi labor no es esa. De hecho, yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y de hecho, yo estoy de acuerdo, y esto es más polémico aún, con la adopción por parejas del mismo sexo de pequeños, de niños. O sea, los grandes sátrapas de la historia, Hitler, Stalin, no puedo mencionar nada de esto, ¿no? Ya. La mayoría de ellos han venido de hogares constituidos y conservadores. O sea, entonces, no hay una prueba fehaciente que a mí me diga que un niño que se ha criado en un hogar con dos padres o dos madres tenga algún inconveniente en su desarrollo. No he visto la estadística, no he visto información
concreta a propósito de ello. Si usted la tiene, me la alcanza, me encantaría Muchos son leerla. mitos, además. Pero, a lo que yo sí voy es que cuando tus decisiones personales que te afectan a ti y a las personas que contigo están de acuerdo y han tomado la misma decisión que tú, se transponen a leyes nacionales, ¿no? Al margen de lo que yo comparto o no comparta contigo, merece un debate amplio. Entonces, la adopción de menores, con la que te acabo de adelantar, que estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo con que se debata profundamente, y ahí sí con estadística que yo no tengo, y con información que yo no tengo, que pueda mostrarle a todos si es que ese es el camino o no es el camino. Pero es que, nuevamente, no es una decisión. ¿Cómo Yo es no he una decidido decisión? yo no he decidido ser trans. No, pero nadie está... O sea, yo no es que un día me nadie se levanté y está dije, metiendo quiero con- ser trans. Nadie se está ¿No? metiendo con tu decisión. A Es lo que no es vos- una decisión. Está bien, nadie se está metiendo con Con mi tu identidad. naturaleza. No me estoy Exacto. metiendo con tu naturaleza. Ujú. A lo que voy es... Pero tú dices, sí, Cuando- porque tú dices, es tu decisión, pero ¿por qué quieres ver tu decisión personal a leyes? O sea, ¿por qué mi decisión, entre comillas, de ser una persona trans, me hace exigir una ley de reconocimiento de la Cámbiale identidad trans? decisión por naturaleza. Ya, ok. Cuando tu naturaleza implica una normativa nacional que va a afectar a personas que no tienen tu naturaleza, entonces creo que justifica un debate. Pero Martín, No, pero hay- bajo esa consigna, solo para cerrar, las personas afrodescendientes, las personas andinas y racializadas tampoco pedirían leyes porque su naturaleza, su color marrón o su lugar donde nacieron, ¿no? Su cultura los haría también minoritarios y que y me parece, no me deberían parece que la afectar. identidad de género es distinta a la identidad racial. No. Porque si no, yo también te podría decir, yo me creo negro, me creo afrodescendiente, ¿no? Y entonces respétame como tal. Ujú. ¿Puedo decirlo o no? Martín, yo saludo... De repente, probablemente seas Pero una mira, persona pues, afrodescendiente a ver, yo y no sé- tienes que tener yo- color de piel, y puede ser, yo pero hay gente saludo- blanca que viene de Chincha. Yo saludo el llamado de Martín al debate, me parece que es totalmente válido y Ujú. estoy totalmente de acuerdo que no tenemos que pensar igual. Pero el problema es que este debate, estas leyes que quieren sacar están en el Congreso y en el Congreso hay una posición hegemónica. O sea, el Congreso debaten. tiene una línea directa en contra de las poblaciones vulnerables. O sea, están haciendo el señor, por ejemplo, Muñante, lo que él cree, su ideología, su religión, lo está haciendo ley. Entonces, y no hay debate. Y además hay representantes de la comunidad que, por ejemplo, Susel Paredes, que son minoría y al final ni siquiera le dan la palabra. Sencillamente, esta es una caterpillar que avanza en una campaña antiderechos de las poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres. Muñante trans, salió a los hombres decir que habían masculinos. ganado. Cuando salió esta ley O sea, del uso de baños, salió, ganamos, victoria. Y era como que, ¿victoria de qué? ¿A quién le ganaste? ¿Acaso me has llevado a mí o algún representante LGBT a debatir en el Congreso y que alguien escuche? No. ¿Has tenido de opositor al Ejecutivo? No. ¿Has tenido a alguien que te ponga, te pecho, te haga con estos temas? No, entonces no le has ganado a nadie. O sea, has ganado por walkover, como se dice en el deporte. Nos has ganado porque no tenías con quién pelear, porque no eres lo suficientemente ciudadano elegido por el pueblo para llevar al debate esto, porque por lo menos lo que estamos haciendo aquí es debatir, y eso me encanta. Podemos tener ideas divergentes, pero lo que se trata es justamente ello. Yo también soy comunicadora, soy periodista, por tanto, más que convencer a alguien, yo prefiero exponer los temas y que las personas saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero el Congreso ni eso siquiera. Y las leyes que ponen, como la pastora o Muñante, el sustento técnico por poco y citan la Biblia, ¿no? Entonces, eso no, o sea, no se pueden dar leyes, como decía Eloy, basados en tu idea personal. Y eso sí es una elección individual. Tu posición individual la metes como sea para que sea aprobada por la mayoría. La ¿no? impones, o sea, la La impones, impones. que eso es lo que está haciendo este sector ultraconservador. Y si están tan preocupados por los niños, me pregunto yo, ¿cuáles son las últimas iniciativas o los últimos proyectos de ley? Y puede sonar medio populistero lo que voy a decir, pero, o sea, ¿qué trabajo haciendo en realidad en favor de los niños? No el tema de su indemnización sexual, sino de que haya maestros que lleguen a los colegios realmente a dictar clases en buenas condiciones, que los servicios de salud estén puestos a punto, que las comunidades alejadas, como por ejemplo la comunidad de Pastaza, que tiene una intoxicación por un derrame de petróleo, no se mueran los niños, que la tosferina tenga realmente las vacunas que necesita, que las vacunas tengan agujas para ser aplicadas, etcétera, ¿no? O sea, estamos tan preocupados por los niños, pero en realidad lo único que nos importa Por las niñas de la es- selva que salieron a decir que es práctica cultural, que ellas no, ¿para qué me hiciste acordar? Pero que en parte, ¿qué hicieron ellos en ese caso por estas menores? Nada. Cero, les importa Y el nada. ministro sigue ahí además, como si nada. Morgan Quero
morganquero, apañador de abusadores, porque al final eso es lo que hizo, apañarlos y decir, es cultural. Bueno, pues a mí, y la verdad es que es una pregunta que quiero hacerte igual para que todo el mundo, toda la gente que nos ve, escuche la respuesta. ¿Qué es más disruptivo? ¿Una chica trans entrando a un baño de mujeres o una chica trans entrando a un baño de hombres? ¿Qué es más disruptivo? ¿Qué genera más? ¿No? O sea, finalmente, si lo que estás buscando, porque al final lo que ustedes quieren es poder ir al baño. Y poder Exacto. ir al baño, poder Por ir supuesto. a hacer la pila o la po. ¿Ya? Eso es lo que quieren, ir al baño. Entonces, si lo que quieres es proteger que pobrecitos no se traumen los niños, ¿no sería menos disruptivo precisamente que las chicas trans vayan al baño de mujeres en vez de que las chicas trans entren al baño de hombres, donde evidentemente un niño va a decir, ¿por qué hay una chica aquí? El niño va a estar parado orinando con su papá seguramente en el costado urinario y no, me va a entrar a mí y decir, se ha equivocado, señora, acá sí, no es. Ajá, o papá, Claro. ¿qué pasa? Y el papá nuevamente va a tener que explicarle a su hijo por qué sí me corresponde a mí entrar a ese baño. Y en realidad eso va a confundirlo más. O va a lograr lo contrario de lo que quiere esta ley, porque en realidad va a poner el tema sobre la mesa y lo va a llevar a la discusión, ¿no? Entonces, en realidad, es que ese proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza, porque las personas solucionamos las cosas de otra manera. Para mí, el sentido común es que una persona vaya de acuerdo a su identidad de género, su expresión de género, cómo se ve. Las personas no binarias quizás no tienen otro problema, pero digamos, las personas con la expresión de género, y vas al baño y como tú dices, alguien dijo, por ahí leí, escuché, que decía, negarle el baño a alguien que está con las ganas de ir al baño es como negarle un vaso con agua a alguien que se muere de sed, ¿no? Porque tú simplemente quieres hacer tus necesidades, no estás pensando en otra cosa, ¿no? En los aviones no hay este problema. No, Por ejemplo. en el arroz tampoco. Todo el mundo entra al baño disponible. Bueno, Acá baño tampoco neutro menos mal, para todo. yo he entrado al Igual baño que el acá ahorita arroz. y no había tampoco. No, el O sea, arroz el es baño neutro. En mi El casa, arroz es baño en mi neutro. casa tampoco hay baño para uno o para otro. Sí, pues. Sí, pues. Y no ha pasado nada, lamentablemente. Pero es que esa es la narrativa Muy que bien. intentan imponer. Sí, bueno, sí, me indican acá. Sí, ¿quieren revivir ese muerto? No, ¿qué pasó? Ah. Bueno. Lo puedo resumir fácilmente, mira. Sí. Las terapias de conversión, entiéndase terapias de conversión, como todo acto, no solamente electrocutarte, sino también el hecho de decirte la palabra, hacerte sentir mal. Y todas esas terapias de conversión, mal llamadas terapias de conversión, son tortura. Conversión de ¿no? moneda. Ya las Naciones Unidas, los derechos humanos, hablan de que esto es tortura. Y lo peor es una tortura que no lleva a nada, porque yo puedo... bueno, estoy asumiendo que ustedes tres son heterosexuales, ¿no? No deberías. Sí, no debería. Prejuicioso, ¿no? Qué prejuiciosa. Bueno, digamos. Pero acá no va a venir alguien a meterlos a ustedes a internarlos un año y ustedes van a salir a ti gustándote hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Tu orientación sexual no va a cambiar. Por tanto, esta mujer dice que gracias a la palabra de Dios ha cambiado, ya no es lesbiana, ¿no? Supuestamente. Entonces, a lo que yo voy es, y eso tiene entre sus pros y contras, pero mi postura es, como ella sigue siendo lesbiana, porque bajo mi teoría, tú no puedes dejar de ser, lo que tu orientación sexual no cambia. Qué horrible debe ser acostarte con un hombre todos los días cuando tú quieres acostarte con una mujer. Ser tocada por un hombre. Entonces, esa infelicidad que te causa, esa frustración que te causa, te lleva a decir todo lo que esta mujer ha salido a decir de nosotras y siempre sale a hablar, ¿no? Y todo lo que dice. Entonces, es más, cuando a veces la gente entra en mis redes y dice, oye, tú más pareces cristiana o evangélica que ella, porque esa persona se expresa con tanto odio. Y a pesar de ello, ¿no? Gente como Pancho de Piero, que entra a mi Instagram a insultarme, o sea, yo no me meto a la red social de nadie, de conservador o fanático religioso, a insultarlo. O sea, yo no me meto a ninguna. Por ahí que alguna vez me sale un video tanto que puedo comentar algo, pero no me meto, como estas personas sí se meten a nuestras redes a esparcir odio, ¿no? Como esta persona, Variante Is, ¿no? Que me da pena, pues es una persona infeliz, pero además, si mañana saliera un video, una foto donde ella está teniendo relaciones con una mujer, no solo le va a afectar su persona, sino su negocio. Porque personas como Variante Is, como Muñante, como la pastora Aguayo, ¿no? Jauregui Aguayo, han hecho de la fe un negocio. Entonces, si se descubre que alguno de ellos o es LGBT, ¿no? Por ahí se volvió tendencia, creo, Cine Tauro en un momento por Muñante, ¿no? Si se descubriera, no solamente es una afectación personal de que lo sacaron del closet, no.
se les cae el negocio de la fe, porque todas estas personas tienen mucho dinero utilizando los diezmos y todo en los templos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Creíamos que íbamos a conversar 10 minutos nomás. Ya mira, se nos tiramos todo el programa, Es un pero, buen tema, pero Bel. feliz, Sí. pero feliz de que hayas Estás estado. invitada para volver a Gracias. hablar de este asunto. A mí me parece un gran tema. Gracias, sí. Y que merece que se ventile de esta forma. Por ¿no? supuesto. Y un debate alturado como ha habido acá, ¿no? Y si hay- Apasionado pero alturado, Apasionado lo pero cual creo alturado. que es lo mejor. Pero es lo mejor, porque claro, tú dices, hubiera sido aburrido que todos estemos en la misma línea. Mejor es tener ideas divergentes. La gente dice que el panel ha sido Capitán América y Black Widow. El Capitán América y Black Widow. Gracias. Y en mis redes sociales encuentran contenidos como este en @periodista trans, ya lo saben, @periodista trans en Twitter, en Instagram y en TikTok. Muy Ahí bien. lo pueden encontrar. Genial. Muchas gracias, Genial. Yana. Gracias, por Yana. acompañarnos. Genial tenerte por aquí. Feliz Gracias. orgullo Gracias, casado. Gracias. Y Y les voy a dejar esto para que igual no es acá, no hay nada de ideología por si acaso, es lo que dice la ¡Me vas a homosexualizar! van a leer esto y van a ser homosexuales LGBT. No, es simplemente una explicación. Acá le voy a dejar a los chicos de producción también, que son conceptos que manejamos de qué es identidad de género, orientación sexual, ¿no? Y explicados con un muñequito, una galletita de jengibre. Muy bien. Muchas gracias, Gracias. Yana.